Hola, bienvenido a un nuevo video. Cuando leemos y escuchamos comentarios sobre libros o sobre literatura en general, siempre hacen referencia a la crítica o a los críticos. Pero, ¿qué es realmente la crítica literaria? Hoy, en Ergo Libris, lo descubrimos. Jonathan Kahler, en un libro introductorio y fundamental para los estudios literarios, explica que interpretar una obra es explicar la historia de una lectura. Es interesante considerar el origen de la palabra interpretar, porque se vincula directamente con la idea de ser intermediario en un proceso de compra-venta, es decir, ser un negociador. Esto, aunque no parezca, está íntimamente relacionado a la tarea del crítico literario. Nosotros sabemos, y ya lo hemos dicho varias veces, que leer es, en primer lugar, un acto de libertad. Ahora bien, las maneras que tenemos de leer varían histórica y socialmente. De hecho, podemos afirmar en segundo lugar que leer es al mismo tiempo una práctica social. Un lector del siglo XXI se acercará a Orgullo y Prejuicio, por ejemplo, la hermosa novela de Austen, de manera muy diferente a como pudo leerla un lector del siglo XIX, contexto en el que fue publicada. Es que al momento de leer, en nuestra percepción de la obra intervienen nuestros puntos de vista respecto a la realidad, las concepciones del mundo que hayamos construido a lo largo del tiempo, nuestras sensaciones, nuestros prejuicios, entre muchos otros factores. Y además, siempre que leemos un libro que nos gusta mucho, miramos una película o escuchamos un álbum de música, queremos comentar a alguien lo que nos ha parecido, lo que pensamos respecto a tal o cual fragmento, y en este proceso empiezan a moverse los silenciosos mecanismos de la crítica. Claro que esta actividad puede asumir una perspectiva un poco más académica o más seria, por decirlo de alguna manera. Es cuando el lector comienza a preguntarse puntualmente por el sentido de determinados elementos dentro del texto. Es decir, ¿de qué trata en realidad esta obra? Por supuesto, este tipo de lectura debe necesariamente evitar lo obvio. Obvio. Por ejemplo, decir que el Martín Fierro de Hernández es la historia de un gaucho que es llevado a la fuerza a la frontera y por eso pierde su casa y su familia. Pero, por el contrario, indicar que las dos partes de este poema se vinculan a partir de un elemento específico, que en este caso es la muerte del moreno, como lo indica Carlos Gamerro, y dar razones de esa opinión, ya es animarse a algo por lo menos más interesante. Como dice Mónica Maud, quien se anima a realizar crítica literaria, advierte que está ingresando al centro de un conjunto de signos prefigurados a los que debe otorgarle un sentido, una significación. Ojo, esto no tiene nada que ver con tratar de descifrar o descubrir lo que el autor quiso expresar con una obra en particular, sino entender que todo libro es una sala con múltiples puertas que este autor ha dejado abiertas, incluso sin saberlo, y que la explicación que el crítico haga dependerá de en cuál de estas ha decidido ingresar. Hoy en día, la crítica literaria está lentamente abandonando el antiguo carácter prescriptivo de indicar a los lectores qué es buena literatura y qué es mala literatura. Más bien, se preocupa por analizar en profundidad obras clásicas y contemporáneas para detenerse en aspectos a partir de los cuales elaborar una explicación. Esto sirve a los lectores para ver, para notar pormenores que quizás en sus lecturas aficionadas no percibieron y que enriquece la mirada. Podríamos entonces decir que la crítica literaria es una especie de puente entre los textos y los lectores. Especialistas o expertos valiéndose de múltiples disciplinas, la misma teoría literaria en la que nos detendremos más adelante, la filosofía, la historia, la antropología, analizan determinados elementos en una obra y nos presentan esas explicaciones a nosotros, los lectores comunes, para que podamos enriquecer nuestra percepción respecto a esos textos. Es lo que hace, por ejemplo, Ricardo Piglia en este libro, El último lector. Este autor desarrolla una interesante lectura de varios textos,
Desarrolla, decía, una lectura por obras de Borges, de Kafka, de Joyce, a partir de un hilo conductor que guía todo su análisis, la pregunta sobre qué es un lector. Y por ejemplo, él indica que en una escena de Hamlet en la que el protagonista ingresa leyendo un libro, puede identificarse la tensión entre dos mundos. Por un lado, el de la relación con la figura trágica del oráculo, porque acaba de tener la experiencia de enfrentarse al fantasma de su padre, y la conciencia moderna, antitrágica, contenida según Piglia en la acción misma de leer. Esto es hacer crítica literaria. Por cierto, esta actividad no es únicamente académica. Hoy encontramos en las redes sociales lectores con una visión agudísima e interesante respecto a los libros que leen habitualmente y que comparten sus análisis y opiniones de una forma muy amena y entretenida. Esto también es crítica literaria. En Instagram hace un tiempo compartí cuentas y canales que fui conociendo en estas últimas semanas y que reseñan y analizan obras clásicas y actuales con una altísima calidad. Volveremos a hablar de ellos dentro de poco. No olvides suscribirte, darle me gusta al video, activar la campanita para no perderte las novedades y de paso, seguirme en las redes porque aparte mira, tengo Twitter, abrí la cuenta hace unos días para compartir con ustedes contenido sobre libros, literatura y lenguaje. Me encantaría que se sumen. En fin, esto es todo hasta acá. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima.